Hoy desde la cumbre estamos creando un espacio de aprendizaje totalmente abierto, gratuito y dinámico para evacuar las principales dudas sobre la megaminería a cielo abierto. Mucho se estuvo y se está hablando en estos últimos días sobre la megaminería, debido a que en la provincia de Chubut la legislatura aprobó el proyecto de ley que permitiría desarrollar proyectos de megaminería por zonificación. Mi nombre es Agustina Roig, soy licenciada en Comunicación Social y fundadora de La Cumbre, que es un campus de educación ambiental a través del cual queremos demostrar que desde cualquier profesión, área de trabajo u oficio, se puede abordar lo ambiental y se puede combatir la crisis climática. Hoy, afortunadamente, el día que nos encontramos haciendo esta entrevista, 21 de diciembre de 2021, justamente hoy a la mañana, y casi a una semana de la aprobación de este proyecto de ley, se derogó por presión social, luego de 5 o 6 días de constante presión social. El pueblo chubutense dijo nuevamente no a la megaminería. Pero igual decidimos evacuar las principales dudas que surgieron y por eso creamos este espacio, y qué mejor que contar con la mano de una especialista en el tema. Estamos hablando de Irene Weiss, que es profesora universitaria de grado y posgrado. Ella es bióloga especializada en ecología y posee un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales. Así que, Irene, muchísimas gracias por estar acá. Antes de darte la palabra, comento que vamos a intentar responder 5 preguntas que son las que más nos llegaron. Hicimos un filtro bastante importante de todas las preguntas que nos llegaron. Algunas son bastante generales, otras un poco más específicas, pero al fin y al cabo son las preguntas que ustedes mismos nos hicieron llegar y que de la mano de Irene iremos respondiendo. Así que más o menos 5 minutitos para cada una, y bienvenida, Irene. Gracias, gracias Agustina, gracias por la entrevista y bueno, trataremos de ser útiles en lo posible. Perfecto, seguramente que sí. Si te parece, vamos con la primera pregunta. Una de las primeras preguntas que nos llega, y quizás es la más obvia, o la más, de la que más poseemos información, podría decirse, sobre todo a través de los reclamos y del movimiento del pueblo chubutense, del pueblo de Mendoza, cuando se manifestó en contra de los proyectos de megaminería. Pero es una pregunta que me parece interesante para evacuar dudas y para posicionarnos en establecer una base, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué impacto genera la megaminería a cielo abierto en términos ambientales, ¿no? ¿Y qué impacto, o sea, qué genera en la flora y en la fauna? Si nos podés contar. Bueno, la megaminería siempre hay que agregarle a cielo abierto. Vos muy bien lo agregaste porque en las charlas previas que tuvimos a esta entrevista yo te comentaba que cuando me mandaste la inquietud de la megaminería siempre hay que aclarar el tema de cielo abierto, porque si no, no sería megaminería. Empecemos por ahí, ¿no? O sea, el hecho de ser a cielo abierto justamente compromete todo el entorno, todo el ambiente, todo el ecosistema en el cual está inserto ese proyecto. Entonces, la megaminería a cielo abierto lo que intenta hacer, y que de hecho digamos, lo hace, es explotar el territorio al máximo, de una manera rápida, con sustancias corrosivas, muy costosas, no solamente económicamente, sino costosas para el ambiente. No se puede volver atrás después de eso. O sea, imagínate volar montañas, explotar un pedazo en este caso, bueno, particular que se estaba debatiendo esta semana en el medio de la meseta chubutense, como si ahí no hubiera nada. En realidad eso es una falacia. Ya después, si querés, en otra pregunta te lo amplío un poco más, pero es absolutamente mentira, que ahí no hay nada, ni nadie, es mentira. Y bueno, el desastre ambiental es irreversible. O sea, por más que te digan que hacen un cierre de mina, que hacen una remediación, que bueno, bla, 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 nunca se termina haciendo, porque lo que quieren las multinacionales es llegar, explotar lo máximo en el menor tiempo posible, llevarse todo y dejar las cosas lo mejor posible, que nunca
nunca quedan bien, esa es la realidad. Entonces, el deterioro para la fauna y para la flora, y además para el ser humano como parte digamos, del reino animal, que somos también nosotros, es irreversible. Y generalmente estos proyectos se enmarcan en lugares donde justamente el agua no es abundante. Vos pensá que en la Argentina yo dicto una materia en la universidad que se llama Hidrología Continental. Y lo primero que se dice en el primer minuto de la primera clase es que los recursos hídricos en la Argentina están muy mal distribuidos. El 85% están en la Mesopotamia y la Pampa húmeda. Imagínate, el otro 15% en todo el resto del país, incluyendo la Patagonia, ¿no? Por supuesto, bueno, los glaciares es otro tema, pero vos imaginate lo que significa en un proyecto megaminero que utiliza enormes cantidades de agua en lugares donde realmente el agua es escasa. Así que con eso te digo todo, porque sin agua no hay vida. Y cabe destacar que estos procesos productivos conllevan enormes cantidades de agua, descomunales, diría. Totalmente. Las empresas mineras nunca te van a decir la cantidad real. Ellos, digamos, se les exige que digan la cantidad de metros cúbicos por segundo, ponen cantidades exorbitantes, pero eso por lo menos lo tenés que multiplicar por 7, porque se miente alevosamente, porque además es muy difícil de calcular. Y además depende de la época del año, ¿viste? Los ríos no son una cosa estable que todo el tiempo tienen la misma cantidad de agua en la misma frecuencia en el mismo momento. Entonces, son falacias, ¿viste? Y Pero además bueno. me gustaría, antes de pasar a la segunda pregunta, yo escuchaba que estas empresas transnacionales, son ellas mismas las que propician los estudios ambientales. Entonces, qué tan parciales pueden llegar a ser, ¿no? Esos resultados y qué tan tergiversados, como decías vos, pueden estar esos números, esas cifras? Sí, imagínate, no me hagas decir lo que no quiero decir y que todo el mundo ya sabe. Así que sí, imagínate. A mí, mira, yo he hecho evaluaciones de proyectos de impacto ambiental para bancos internacionales y he visto cada cosa en castellano, en inglés, en francés, en distintos idiomas. No, no te puedo decir la alevosía con la que mienten. Pero bueno, Es una es realidad. así, es una realidad. Muy bien, bueno, pasamos a la segunda pregunta que es, ¿qué son los diques de cola y qué sucede? Esto se vino hablando mucho y se escucha, ¿no? Los diques de cola en el proceso productivo de la mega minería a cielo abierto. ¿Y qué sucede si se produce una fisura en ellos? Bueno, mira, los diques de cola, en realidad, bueno, como lo dice la palabra, son diques, se llaman de cola porque en realidad son los que se utilizan en todo este tipo de proyectos, no solamente en minería, también, por ejemplo, en hydrofracking, o sea, en la fractura hidráulica, para volcar sustancias, digamos, lo que necesita la megaminería es pulverizar el material, mezclarlo con compuestos que puedan separar los polimetales, por ejemplo, porque generalmente no es un solo metal, sino son polimetales y además otros compuestos también que no son metálicos, pero que tienen uso como recurso, uso comercial. Entonces, eso va a parar a una especie de lago artificial que teóricamente tiene que tener abajo toda una membrana sanitaria especial para que no filtre hacia las napas, cosa que en general se producen fisuras porque no hay controles totalmente permanentes de los riesgos. O sea, esas fisuras, así como el relleno sanitario tiene Ujú. una membrana gruesa, esto también lo tiene que tener, con la diferencia que donde se deposita el relleno sanitario de la basura, normalmente no hay movimientos de la tierra como hay en estas zonas, ni hablar en la cordillera, que puede haber, por ejemplo, de pronto movimientos sísmicos, Por causas o naturales, incluso digamos. por casos naturales, claro. En la Claro. Patagonia, por ejemplo, vos tenés movimientos epirogénicos que empezaron en la era secundaria, de ascenso y descenso de la meseta. Pensá Ujú. que la Patagonia es un territorio antiquísimo que era una fracción del viejo territorio de Gondwana que se fracturó cuando la Tierra, bueno, cuando todavía no había seres vivos en la Tierra, o estaban los primeros seres vivos, mejor dicho, sí había seres vivos, pero eran los primitivos, quiero decir, no estaba el ser humano, eso quise decir. Entonces, esos movimientos epirogénicos hacen que sean más lentos, pero que existen de ascenso y descenso. Entonces, eso no es absolutamente estable, como se Claro. dice todo el tiempo, que en el medio de la Patagonia eso es estable. No, no es cierto. No es cierto. Y además, el dique de cola es necesario porque, a ver, si vos tenés la pulverización del material y no lo mezclas con estos compuestos que los puedan separar, no podés después
digamos, hacer el lingote y mandarlo al lugar donde, digamos, donde está la sede de la empresa, que generalmente es transnacional y es en otro país. Generalmente sale a través de un puerto, ¿no? Entonces, vos necesitas el dique de cola para hacer esto, y para eso se mezclan con compuestos que generalmente se utilizan pHs, o sea, grados de acidez o de alcalinidad muy lejanos a la neutralidad, que es como tiene el 7, el pH 7, digamos, que los que saben algo de química de la escuela se acuerdan, es lo que necesita más o menos, o alrededor de 7, el agua que usan los seres vivos. Entonces, si vos usás los dos extremos, o algo muy alcalino o algo muy ácido, obviamente que estás interfiriendo con la naturaleza de ese recurso que es el agua. Entonces, bueno, el dique de cola básicamente es eso, y es indispensable. En la megaminería de cielo abierto no puede haber megaminería de cielo abierto sin dique de cola. Y eso es un problema. Y así todo, si esté construido con las medidas necesarias, podemos estar ante un fenómeno de, como bien mencionabas, de movimiento, y inevitablemente podemos llegar a la fractura con el desastre Sí, ambiental, además ¿no? hay otra cosa muy importante que me acabo de dar cuenta que no te dije. Esos diques de cola son confundidos por las aves o por los animales terrestres por lagos o lagunas naturales. Entonces van a beber ahí, los animales no saben que eso no estaba antes. O sea, ven un Claro. lugar donde hay agua, van y toman agua. Mira, hay un documental muy interesante que yo recomiendo del año 2011 que no perdió para nada vigencia. No es exactamente en esta zona de la que estamos hablando de Chubut, el fenómeno de esta semana, pero sí es en Neuquén, que se planteó en virtud de, bueno, cuando se estaba hablando de la fractura hidráulica que se hizo ahí, de hecho, que se llama Río Impetuoso, se refiere al río Neuquén, y donde hablan pueblos originarios, personal del CONICET. Yo lo recomiendo, está en Vimeo, en YouTube, en las redes públicas, digamos, de documentales, y donde ellos denuncian cómo la misma empresa esconde. Eso es una denuncia que se ve en el documental, o sea, no te puedo decir que yo lo vi, pero lo vi en el documental, digamos, que denuncian que esconden los animales que van a tomar agua ahí y se mueren para que digamos, la gente que cría cabras o que tiene cerdos o lo que fuere, para que no vean qué pasó con esos animales. O sea, va la empresa más rápido, ¿no?, a agarrarlos y a hacerlos desaparecer para que no queden Para evidencias, que no haya digamos, de que evidencia, para que no murieron, haya pruebas. ¿no? Pero también aparecen aves muertas. O sea, un ave que de pronto necesita alimentarse o va a nidificar, imagínate, ¿cómo vas a ver la diferencia entre un dique de cola y una No, laguna natural? Es imposible. Para esos animales es imposible. claro, seguro. Bueno, pasando a la tercera pregunta, que fue la que más nos llegó, y creo que es la que más discusión genera, y hoy escuchamos el concepto en la sesión, que fue en vivo, la vimos de manera virtual. ¿Existe, Irene, la posibilidad de desarrollar una mega minería sustentable? Esa es una gran discusión. Yo también la escuché en vivo, y la sesión. Mira, yo te voy a dar mi opinión. En realidad debería existir, pero es prácticamente imposible. O sea, estas megamineras lo que quieren es, como te dije al principio, en el menor tiempo posible sacar la mayor cantidad de material. Entonces, en realidad no se van a fijar mucho en la sustentabilidad. Se van a llenar la boca diciéndote en los informes mil cosas, pero en la realidad, si nadie va ahí a inspeccionar y a ver lo que están haciendo, es que no es así. O sea, la sustentabilidad ambiental en realidad sí la podías lograr, por ejemplo, con los mineros de la lamparita que había antes, que hacían las minas, y eso daba mucho trabajo a la población, a diferencia de estos grandes emprendimientos megamineros a cielo abierto que usan pura máquina y poco personal en realidad, y el poco personal que usan es calificado. O sea que no es cierto que estén dando mucho trabajo a la gente del lugar. Eso también es una falacia. Pero el minero con la lamparita que se metía en una mina y veía una brecha de oro, de plata o de lo que fuere, ahí sí tenías sustentabilidad, porque vos tenías todo circunscripto a un túnel o digamos, a una cavidad, y entonces vos podías controlarlo perfectamente, porque estaba todo circunscripto. ¿Cómo vas a tener posibilidad de evaluar la sustentabilidad en algo que vuela, que explota, que usa explosivos de una manera increíble, y que además, por supuesto, por medidas de seguridad, la gente la alejan completamente a muchos kilómetros de ese lugar para evitar un accidente? Entonces, prácticamente es imposible de decirte que ahí se puede lograr sustentabilidad. O sea, yo no les creo.
Si otro les cree es un problema de otro, ¿viste? Pero yo no les creo. Claro, Es muy dadas las difícil. condiciones actuales es prácticamente imposible. Sobre todo, y esto que mencionás, el uso de la energía, ¿no? De la enorme cantidad de energía que siempre es basada en combustibles fósiles y en el contexto de la crisis ambiental y del calentamiento global, consecuente cambio climático, es totalmente... No hay sustentabilidad, no se Sí, lee la energía y sustentabilidad. agua, Y energía agua. y agua, los gases de efecto invernadero que producen, la voladura, además la gente, mira, la gente de los lugares cercanos a estos emprendimientos prácticamente tiene dificultad de respirar, la gente alérgica tiene que ser atendida, o sea, el polvillo vuela por todas partes, o sea, es algo que no lo podés circunscribir a un espacio físico como eran las minas de antes, ¿no? Que por supuesto, bueno, era todo mucho más lento y ellos te pueden decir, bueno, ya no hay lugares donde hay brechas. No, no es cierto que no haya. Lo que pasa es que quieren sacar todo rápido con la tecnología actual al menor tiempo posible. Lo repito varias veces porque esta es la clave de la Claro, cuestión, ¿no? sí, 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 totalmente. El modelo de negocio que hay detrás, ¿no? Exacto, Sí, exactamente, sí. exacto. Pasando a la cuarta pregunta, esta pregunta surge por bueno, remontándonos un poco en el tiempo, en el 2003 Chubut es pionera con un plebiscito a través de la presión social, ¿no? Y surge la ley 5001 que prohíbe la megaminería, pero tiene sus pequeñas excepciones, ¿no? Entonces se plantea, por un lado, el proyecto de zonificación, es decir, de establecer diversas zonas donde sí se podría realizar la megaminería, y se prohíbe el uso de cianuro, pero se permite el de santato. Quería preguntarte más o menos, y la gente también preguntó bastante, ¿qué tan nocivo es? Si es menos nocivo que el cianuro, y leí en un comentario, y esto sin ningún aval, pero leí que el santato es una profesional, lo decía, ¿no? En redes sociales, nos vamos a circunscribir al contexto en el cual lo leí, ¿no? Pero que era tan dañino como el shampoo que usamos. Entonces, está esta falacia, ¿no? Bueno, vos me dirás si es una falacia, pero quería saber qué tan tóxico es. Mira, te escuché atentamente porque, decímelo a mí, yo estuve ahí en el 2003, cuando surgió el movimiento No a la Mina, y fue una de las que apoyó y las que dijo, acá tienen que salir a la calle, porque es la única forma. Claro. La única forma es que se note esa oposición. Pensá, vos sos muy jovencita, Agustina, y mucha de la gente que te sigue, a vos y a mí también, mis alumnos son muy jóvenes, pero en el 2003, o sea, hace 18 años, 19, cuando esto surgió, no había redes sociales, no todo el mundo estaba conectado a internet, pero la única manera de que los medios vieran lo que estaba pasando es cuando la gente salía Era salir. a la calle. Vos pensás que en ese momento en Esquel, yo me acuerdo perfectamente, porque justo estaba dando un curso para la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la sede en Esquel, y bueno, un grupo de gente que fue hasta Esquel, que vinieron de todas partes, inclusive, pero después estuve en Trelew, en la sede de Trelew de la universidad dando el curso, y en Esquel en ese momento la gente estaba horrorizada porque lo que se pretendía era, si no me equivoco era la Barrick Gold, quería a 6 kilómetros nada más de la ciudad, un cerro que se ve desde todas las ventanas de todas las casas del hotel donde yo estaba, de todas partes, Sí. volarlo y sacar el oro de ahí. Y por supuesto la gente en realidad empezó a desconfiar porque, claro, en realidad no se conocía mucho de lo que se conoce hoy, de lo que produce la megaminería a cielo abierto. Entonces la gente empezó a averiguar, se empezó a informar, empezaron a consultar a muchas personas. Mira, justamente hoy estaba acordándome, acá me lo anoté porque justamente revisé el podcast en virtud de la entrevista que vos me ibas a hacer el sábado, justamente Sergio Alguezaba, en el programa Sábado Verde que tiene a la mañana en el Radio Ciudad de Buenos Aires, entrevistó a Corina Milán, que es una maestra de Esquel, que yo me acuerdo muy bien, digamos, de todo el movimiento, y ella contaba, digamos, contaba todos los detalles de cómo inclusive se intentan, mintiendo, que la gente se dude, porque viste, esto es como cuando Trump te hacía generar dudas sobre cambio climático, sobre calentamiento global, metiendo a los
por eso cuando vos me decís de redes sociales una profesional, a mí no me extraña nada, porque lo que hacen en Estados Unidos, o lo que hacían, por lo menos en ese momento los republicanos durante el gobierno de Trump, es poner personas llamadas escépticos, que eran gente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que por supuesto estaban pagados por las grandes empresas petroleras, que ellos mismos lo decían, o sea, no es algo que se ocultaba, diciendo que sí, que es cierto, que el calentamiento de lo global, bueno, sí existe, pero es por las explosiones solares, no se debe a los combustibles fósiles. Bueno, Y se va instalando entonces ese generan relato. duda, instalan duda, es lo mismo que los antivacunas, que los terraplanistas, o sea, frente a las evidencias de la ciencia, te instalan dudas para que la gente que no tiene tanto conocimiento o que proviene por ahí de otra profesión con muy buena voluntad. Mira, yo doy clase en la Facultad de Derecho de la UBA en un posgrado ambiental y ellos, los abogados, tenían dudas justamente de la minería sustentable. Porque, claro, tiene todo el derecho de tener dudas y, claro, viene una minera y le ofrece ser el abogado de la minera y los tipos por una necesidad de laburo lo toman y después, por una cuestión ética, deciden dejar. Claro. O sea, es un conflicto tremendo que se produce en otros profesionales que no tienen la formación necesaria y suficiente, que por ahí tenés vos o que tengo yo, o que les permite dudar ante una necesidad económica fuerte, ¿entendés? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, lo de los santatos, sí, no son nocivos, vos necesitas un pH alcalino para usar santatos, empezar por ahí, para que, digamos, el material se junte primero con el agua, después se separe, porque lo que hace el santato es hacer que el mineral sea hidrófobo, o sea, lo contrario hidrófilo, o sea, que repela el agua para separar el material del agua, ¿entendés? Entonces, por eso me causó mucha gracia cuando hacían la comparación con el shampoo, porque nada que ver, pero bueno. Entonces, sí, son comparaciones medio hasta, me causan gracia porque son hasta ridículas, pero bueno. Entonces, lo que hace el santato es, después por gravedad, el material se consolida del mineral y después ahí lo pueden separar. Pero en realidad, claro, el cianuro es tremendamente tóxico, lo cual no quiere decir que el santato sea inocuo, no, de ninguna manera. Pero se necesita algo para hacer que eso flocule, ese sería el término. No me gusta usar términos técnicos, porque estamos hablando acá de un podcast o de una, digamos, de un video de divulgación, pero en realidad hay términos técnicos, o sea, vos necesitas que eso de alguna manera se pueda separar, y bueno, necesitas agregarle algo, no podés hacerlo sin el agregado de nada, esa sería la cuestión, pero no es cierto que sea inocuo, no, que sea menos tóxico no quiere decir que sea inocuo. Bien, perfecto. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría si pudieras hacer una reflexión o contarnos, sobre todo retomando esto que me contabas, que estuviste presente en el 2003, cuando comenzó a desarrollarse todo el movimiento contra la megaminería, la importancia de la implicancia social, ¿no?, en este proceso. ¿Qué tan determinante fue y qué tan determinante sigue siendo hasta el día de hoy? Absolutamente, mira, en ese 2003 el plebiscito que se hizo, incluso estaba, yo por supuesto como no soy de la zona no me tocó votar, pero el 82% de la gente ya en ese momento, con lo poco que se sabía, se pronunció en contra, ¿no? Y ahora salió yo creo que el 100% de la gente, los únicos que no habrán salido son esos 14 diputados provinciales que votaron a favor de la zonificación minera la semana pasada, y bueno, hoy como vieron que el gobernador se dio vuelta, votaron todos, los que estaban presentes, porque hubo muchos, como vos sabés, que no estaban, los que estaban presentes votaron por unanimidad, pero bueno, eso te da la pauta de cómo son manipulados por la voluntad política de la persona de turno. Y eso es muy peligroso en los temas ambientales. Es muy peligroso. Yo entiendo que quieren producir, que quieren, que tienen una necesidad de producción en un momento, digamos, de post-pandemia, en una provincia que quizá tiene algunas necesidades, pero vos pensás que hay un único río que atraviesa toda la provincia, que es el río Chubut, y que gracias a ese río, los primeros colonos que se instalaron, bueno, en Rawson, vos sabés, los galeses, después todo el resto de la gente que se instaló ahí, tanto Comodoro Rivadavia, como Rawson, como Puerto Madryn, como Trelew, son poblaciones costeras que necesitan del agua del río Chubut, que si el río Chubut viene arrastrando cosas, o digamos lo que fuere, que no son adecuadas, hoy en día es un río puro, digamos, se puede aprovechar, es el único río, es una provincia que
de no ser por ese río no tendría esas ciudades, ¿no? Y ese Claro. crecimiento. Y pensá que del lado cordillerano vos tenés, por ejemplo, tenés parques nacionales, tenés o sea, es un territorio absolutamente virgen, que la gente que vive ahí o que va, digamos, habitualmente. Yo trabajé también 7 años en la Patagonia en la evaluación de los embalses del río Limay, cuando era estudiante, hace muchos años de esto, antes de irme a Estados Unidos a estudiar, cuando estaba construido el Chocón desde el año 72 y faltaba Alicura, Piedra del Águila, Pichipicunleufu, Arroyito, digamos, todo lo que se hizo después sobre el río Limay. Yo participé de esa evaluación de esos proyectos. Entonces, conozco bien la zona, iba y venía todo el tiempo, me instalé un tiempo en la Villa del Chocón. Por supuesto estoy hablando de la provincia de Neuquén, pero conozco bien la Patagonia, digamos, la recorrí hasta Tierra del Fuego. Y te puedo asegurar que Chubut es una provincia muy extensa, tiene una densidad de población baja en general, pero es absolutamente mentira, y te quedó esto pendiente de una pregunta anterior que te dije que te lo iba a decir en la última pregunta, es absolutamente mentira que no hay nada ahí en el medio de la Patagonia extraandina, digamos, donde querían hacer esta zonificación y querían implementar este proyecto, porque ahí viven, primero hay una fauna y una flora propia de la Patagonia, y no es cierto que sea un desierto, ¿no? Me quedó un versito, pero... Y además viven tehuelches y viven mapuches que tienen sus derechos, no solamente avalados por la Constitución Nacional y por leyes que se pretendía ignorar, sino hay convenios supranacionales, o sea, internacionales, que los protegen a los pueblos originarios con sus derechos como pobladores originarios del territorio, valga la redundancia. Entonces, vos no podés ir y decirles a los señores, bueno, se me van de acá, como hicieron con los huichis en el norte, o como hicieron con... No, ya no más, y la gente eso lo sabe. Y la gente que vive en estas ciudades, como Esquel, como Puerto Madryn, como las que mencioné antes, obviamente que van a salir a marchar. Yo creo que el 100% de la población se manifestó en contra. Por eso cuando, claro, el poder político ve esto, por eso es tan importante. Y una cosa importante, porque yo tengo un montón de alumnos de la Patagonia que estuvieron cursando de manera virtual en pandemia, se fueron a vivir a sus provincias de vuelta, a sus localidades, y me estaban, digamos, recibí un montón de mensajes de audio, entonces me estaban contando que fue totalmente pacífico, que eso que se vio, eso que prendieron fuego, que destruyeron, digamos, edificios históricos, eso fue un grupo de choque que alguien mandó para decir, ven, son unos violentos. No, mentira. Fue una manifestación popular absolutamente pacífica, sin banderas políticas, con la bandera argentina, con la bandera de la provincia, solamente en apoyo al movimiento No a la Mina, que es lo que se creó en el año 2003. O sea, simplemente eso. O sea que si no hubiera sido realmente por esta movilización, nunca habría pasado lo que pasó hoy. O sea, no se habría derogado. Porque además decían, bueno, se va a suspender. No, enseguida la gente dijo, no, una ley se deroga con otra ley. Claro. Punto. O sea, vos no podés suspender una... No, tenés que derogar la ley que votaste hace 5... Bueno, anoche cuando lo dijeron hacía 5 días. Hoy hace 6 porque fue el miércoles 15 y hoy es martes 21, ¿no? Y qué Pero importante... esto es también inédito. Inédito. En 6 días se dio vuelta la tortilla. ¿Te das cuenta? No, tal cual. Y qué importante esto que mencionás de que fue una manifestación totalmente pacífica, ¿no? Totalmente, me consta, y mira, mira, te puedo proveer si vos querés, y si hiciera falta, por lo menos, mira, 35, 37 testimonios de exalumnas y de colegas que son de la zona, y todas me dicen lo mismo. Eso fue algún grupo de choque que alguien mandó a propósito para decir, ven, están ejerciendo la violencia. No, en realidad la violencia fue la represión, porque los quieren metidos adentro de sus casas, como decía esta señora Corina Milán, entrevistada por, lo tengo anotado el nombre pero no me quería confundir, entrevistada por Sergio Leguizabal, que decía ella dice que nos quieren todos adentro de nuestras casas, claro, que no salgamos quietitos, calladitos, para que no pasen, pero no, hoy con las redes sociales, todo se sabe al toque, y eso es fabuloso, que, o sea, que las redes sociales por lo menos sirvan también para algo bueno. Totalmente, yo creo que tienen un potencial que todavía desconocemos y que está buenísimo que empecemos a explotar y generar estas redes de apoyo, absolutamente, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental. Para eso estamos acá, para eso estamos acá. Totalmente, y me parece que tampoco es, no es ingenua la fecha en la que surge todo esto, ¿no? Y además entre gallos y medias noches, al final de todo, cuando sin anunciar nada, o sea, evidentemente si no tenían nada que ocultar, como ellos decían, entonces ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron de otra manera público? Pero esas cosas se filtran, todo se sabe. Hoy todo se sabe. Tal cual.
Y bueno, Irene, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación, por todo tu conocimiento que nos impartiste. Y bueno, y también contenta, creo que vos también compartís el sentimiento de estar hablando de estos temas una vez derogada la ley, pero hay que seguir atentos, ¿no? Hay que Totalmente, totalmente, con porque van a estas seguir insistiendo, no te quepa la menor duda. Y bueno, y aprovechemos para contar, para decir también nuestros Instagram, es Wise Irene, al revés, porque nombre y apellido ya estaba, bien, cuando yo abrí Instagram ya estaba ocupado. Así que es WIS Irene y la tuya es cumbre.ambiente, así que así es. tanto los seguidores tuyos como los seguidores míos, que nos sigan, los que de un lado y del otro, hablando de Instagram, bueno, nos sigan a ambas los dos. Así que Así es, les vamos a a dejar. disposición. Así es, les vamos a dejar toda la información acá en lo que es lo que respecta a YouTube, y si no nos pueden buscar, como bien decía Irene. Así que vamos cerrando. Así que Perfecto. bueno, muchas Bueno, gracias, Agustina. bueno, muchas gracias Un a beso vos. a toda la audiencia. Así es, gracias por estar del otro lado, por interesarse en estos temas fundamentales hoy en día. Y bueno, con eso cerramos. Gracias.